Y vamos de inmediato a otro tema, porque desde el año 2004 un equipo médico trabaja en la elaboración de una vacuna contra el virus sincicial, la que por estos días mantiene una alta circulación en el país. Se espera que la fórmula pueda estar lista, ojalá en un plazo de entre 3 y 4 años más. Queremos hablar sobre los avances en esta materia junto a la doctora Susan Bueno, investigadora del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia. ¿Cómo está, doctora? Como siempre, un gusto saludarla. Muy buenas tardes, Davor. Gracias por la invitación a conversar de estos temas tan importantes hoy en día con respecto, sobre todo, a la circulación de los virus respiratorios que tenemos en nuestro país. Oiga, Susan, esta elaboración de la vacuna, ¿da para ilusionarse en el corto plazo o todavía falta mucho por investigar? Bueno, primero que todo, creo que es muy importante comentar que, así como hemos visto en el caso de COVID-19, que en un periodo de tiempo moderado se tuvieron una cantidad muy importante de vacunas, a la fecha existen cerca de 50 vacunas aprobadas para su uso para prevenir la enfermedad causada por este virus. Para el virus sincicial se ha generado un desarrollo a nivel mundial de múltiples prototipos de vacuna, entre los cuales nuestro país, nosotros en la Universidad Católica, junto con un grupo de investigadores desde hace bastante tiempo, como usted comentaba, hemos estado trabajando en el desarrollo de una vacuna orientada específicamente a la población infantil. Y así otros grupos están trabajando en vacunas que están orientadas para mujeres embarazadas, para adultos mayores, y tuvimos la buena noticia hace cerca de un mes que la FDA aprobó las primeras vacunas orientadas para el adulto mayor contra el virus sincicial. Por lo tanto, la generación de estas vacunas se está convirtiendo en una realidad para poder prevenir la enfermedad causada por este virus. Sin embargo, las vacunas para la población pediátrica y especialmente también para niños pequeños aún están en desarrollo. Nosotros estamos trabajando muy firmemente en avanzar en las fases científico-clínicas para poder lograr tener una vacuna que esté disponible para la población. Doctora, y para entender un poco más, quizás aterrizando un poco el tema, ¿por qué es tan complejo dar con una vacuna para el virus sincicial? ¿Cuál es la característica que tiene este virus? Lo vimos en la lucha que hubo frenética del mundo contra la pandemia, en que también hubo harto trabajo, finalmente se pudo llegar a buenas vacunas que nos salvaron en la pandemia, pero el sincicial hace hartos años que viene siendo un intento, lo decíamos, hace casi 20 años. ¿Por qué es tan engorroso? ¿Muta mucho el virus o no? Correcto, eso justamente cada virus tiene su particularidad y en el caso del virus sincicial es un virus especialmente complejo. De hecho, desde aproximadamente de los años 60, que este virus, cuando ya fue descrito, se ha tratado de hacer vacunas y ha resultado bastante complejo porque el virus tiene múltiples características que le permiten de alguna manera engañar o evadir la respuesta inmune de las personas. Y a diferencia de lo que vemos con COVID-19 o con el virus influenza, que cada cierto tiempo se van generando nuevas variantes, en realidad para el virus sincicial hay dos subgrupos principales, que es el virus sincicial A y el B, y en general no presenta muchas mutaciones, pero lo que sí tiene es la capacidad de evitar que las personas que se infectan generen una inmunidad protectora y que sea de largo plazo. Y esto significa que año a año todas las personas nos podemos infectar con el virus sincicial y si bien los adultos podemos tener una enfermedad que parece un resfrío común, para los niños pequeños, sobre todo los menores de un año, y para los adultos mayores, esta puede ser una enfermedad muy grave. Ya, Y de la misma forma, la generación de una vacuna que induzca una memoria inmunológica y una respuesta inmune que sea potente y protectora ha sido muy compleja y eso ha significado que hemos tenido que estudiar no solamente el diseño de vacunas, sino que también la biología del virus para poder dar con una fórmula que permita generar vacunas que sean protectoras. ya. Doctora, y para entenderlo bien, ¿por qué en este caso habría que hacer dos vacunas? Usted decía, Chile está trabajando en una vacuna para las guaguitas y hay otros países que están trabajando en vacunas para los adultos, de acuerdo a lo que usted nos decía. ¿Por qué hay que hacer dos tipos de vacuna? Y lo otro es el virus sincicial que tenemos en Chile permanentemente en los inviernos. ¿Es el mismo virus sincicial que se combate en otras partes del mundo o son cosas distintas? Correcto, voy a partir por la segunda pregunta. Efectivamente, el virus sincicial que nosotros tenemos en Chile, si bien pudiese tener algunas pequeñas variaciones en nuestra población, netamente a nivel mundial es el mismo tipo de virus, que son dos, digamos, versiones de alguna manera o dos variantes, que es el virus sincicial A y B. Pero en general es un virus que no muta tanto como se ha visto con otros virus y en general el tipo de vacuna que se está generando está orientado para el mismo
tipo de virus. Ahora, ¿por qué generar diferentes tipos de vacunas para diferentes poblaciones? Justamente cada población es distinta, los adultos mayores, los menores y también los adultos entre, digamos, 18 y 59 años, tienen un tipo de respuesta inmune que es distinta y, por supuesto, cada población tiene susceptibilidades distintas. Como vimos con el SARS-CoV-2, en general las vacunas siempre se parten evaluando en población adulta sana y es donde se ve que la vacuna inicialmente es segura, induce una buena respuesta inmune y protege contra el virus. Y después de que se genera esta evidencia científica y clínica de la seguridad de las vacunas en población adulta, se empieza a mover a poblaciones más vulnerables, como por ejemplo adultos mayores, mujeres embarazadas, niños pequeños y niños ya recién nacidos. Por lo tanto, las vacunas que actualmente están que fueron recientemente aprobadas, han sido evaluadas en población adulta y están aprobadas para su uso en adultos mayores. Sin embargo, todavía falta bastante investigación científica para demostrar que estas vacunas son efectivamente seguras e inmunogénicas en población pediátrica. Nuestra estrategia es generar una plataforma de vacuna que se puede usar desde el nacimiento. Y de esta manera podemos cubrir, digamos, de alguna manera toda la población que es susceptible a este virus y, por supuesto, a nosotros nos interesa proteger a la población que es mucho más susceptible, que son los menores de 1 año. Doctora, y en lo que se está trabajando, estamos pensando en una vacuna que sería preventiva, que de aquí a 3 años va a haber que colocársela a todos los lactantes del país, o una vacuna de tipo reactiva, que habría que colocársela a las guaguitas que efectivamente estén enfermas con este virus. No, en general las vacunas funcionan de manera preventiva y eso significa aplicar la vacuna antes que el niño o la persona se enfrente al virus. De esta manera se entrena el sistema inmune para que reconozca a componentes del virus que una vez que se encuentre con el virus patogénico, el que causa la enfermedad, pueda generar una respuesta que proteja. Y muchas de las vacunas lo que hacen no es prevenir el contagio, pero sí reducir la cantidad de síntomas severos, incluso que la enfermedad progrese a una enfermedad de mayor gravedad. Ya. Y pensando en lo que fue la pandemia, la que conversamos muchas veces nosotros también mientras se buscaba la vacuna a nivel mundial para poder salvarnos de la pandemia que durante 2 años nos tuvo en vilo en todo el planeta. ¿La pandemia en el desarrollo de las vacunas ayudó a que esta vacuna del virus sincicial vaya más rápido porque se tecnologizó más, se estudió más, se tuvo a los mejores especialistas? ¿O al contrario, ralentizó todo el proceso porque hubo que abocarse 100% a la pandemia? Sí, el segundo punto es el más importante. Justamente con la aparición de la pandemia causada por el COVID-19, todos los grupos y especialmente nosotros también en Chile veníamos trabajando a paso muy firme con el desarrollo de las vacunas contra el virus sincicial. Sin embargo, la aparición de esta gran emergencia mundial significó que todos los esfuerzos científicos, económicos, a nivel mundial se centraran en el desarrollo y en el diseño de vacunas contra COVID-19, que nosotros, por supuesto, también en la Universidad Católica, en el Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia, aportamos muy importantemente con el desarrollo y la generación y la accesibilidad de estas vacunas para nuestra población. Pero necesariamente esto tuvo que retrasar el desarrollo de vacunas contra el virus sincicial, no solamente en nuestro grupo en Chile, sino que a nivel mundial. Y hoy en día que justamente por la vacunación, esta enfermedad COVID-19 ya se encuentra en una condición que está más controlada y que de hecho ya está dejando de ser una pandemia, podemos volver a tomar y a colocar todas las fuerzas y las energías y las capacidades para poder avanzar firmemente en el desarrollo de una vacuna contra el virus sincicial. Pero importantemente, yo creo que es importante decir que también la pandemia ha reforzado, por supuesto, las colaboraciones y el trabajo que tienen relación con el desarrollo de vacunas y por lo tanto esperamos que esto también sea un efecto positivo para poder sacar adelante esta vacuna que es tan necesitada hoy en día en Chile y en el mundo. Ya. ¿Y esta vacuna es una iniciativa de ustedes como privados en el Instituto Milenio o hay apoyo estatal o trabaja mancomunadamente con el Ministerio de Salud, por ejemplo? Nosotros hemos recibido apoyo, justamente es un proyecto que se ha desarrollado en la Universidad Católica, en el Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia, pero por supuesto ha sido con apoyo de fondos gubernamentales, del Ministerio de Salud y recientemente también con apoyos del sector privado, Grupo Angelini.
Por lo tanto, hay un esfuerzo mancomunado, como también ocurrió en el caso de vacunas para COVID, de que se tienen que generar todos los esfuerzos necesarios para poder desarrollar este tipo de herramientas que nos permitan proteger contra enfermedades infecciosas. El desarrollo de ciencia y también de, estudios científicos clínicos y llegar a tener un producto que sea aplicable a la población, que se demuestre ser seguro, inmunogénico y efectivo, por supuesto requiere mucho esfuerzo de todo tipo y ese es el que actualmente nosotros estamos aplicando y estamos contando también desde digamos, de un inicio, porque este es un problema que ha sido muy importante y por mucho tiempo. Ya. ¿Y se logran dar con la fórmula? Allí se hace un convenio con un laboratorio, ¿no? ¿Cómo opera el mundo de las vacunas? ¿Me repite la pregunta? Perdón, Sí, que que no si, escuché bien. si se logra dar con la fórmula, ojalá antes de 3 años para poder tener un paliativo en los inviernos, allí se comienza a trabajar con un laboratorio para que la elabore, ¿o no? ¿Así funciona esto? Justamente lo que nosotros estamos apuntando a través de los digamos, de los años en que se va a desarrollar estos estudios científicos clínicos, va a significar que nosotros vamos a tener todos los resultados para que justamente se pueda empezar a elaborar en condiciones, digamos, más de mayor, digamos, a gran escala para poder desarrollar la vacuna y que por supuesto esta se pueda aprobar en las agencias regulatorias para que pueda ser aprobada en diferentes países y por supuesto ser distribuida a los diferentes lugares. Quizás me gustaría poder destacar y también reforzar un poco de los esfuerzos que nosotros hemos realizado como Universidad Instituto Milenio de contar con fondos competitivos a nivel, públicos para poder contar con el desarrollo de esta vacuna, que esto ha significado un trabajo enorme a nivel de nuestro equipo de poder conseguir estos fondos año a año para poder seguir avanzando con esta vacuna y por supuesto eso siempre también es una limitante para poder seguir trabajando en estos proyectos, pero es lo que como grupo hemos seguido trabajando y aportando. Doctora, ¿y si la vacuna aparece antes en otra parte del mundo, qué pasa con el proyecto que se está haciendo ahí en la Universidad Católica? ¿Sigue en curso hasta el final, hasta que ustedes den con su propia fórmula o no? No, por supuesto, ¿No? como decía anteriormente, generalmente para las enfermedades infecciosas no se espera contar con una vacuna y que sea la vacuna que sea desarrollada por un grupo, por ejemplo, o por un laboratorio y que cubra todas las necesidades. Como mencionábamos anteriormente, los microorganismos son bien particulares dependiendo de los grupos poblacionales, por supuesto, y idealmente se tienen que tener múltiples vacunas que puedan estar accesibles a la población. Y como mencionaba, nuestra vacuna está orientada para la población pediátrica, que esta es una plataforma única que estamos desarrollando a nivel mundial y que nuestro objetivo justamente es que se pueda aplicar desde el nacimiento. Sin embargo, el desarrollo de vacunas para otros grupos poblacionales va a ser muy importante porque va a permitir ir reduciendo la circulación de este virus en la población y, por supuesto, tener múltiples vacunas. En el caso de COVID-19 hay cerca de 50 vacunas aprobadas y que se están aplicando a nivel de todo el mundo. Permite que esto ya vaya controlando de manera mucho más rápido esta enfermedad y eso es lo que todos los científicos que trabajamos en esto y la comunidad médica estamos esperando tener múltiples alternativas Sí. para poder combatir este virus. Doctora, y para entender los efectos de la vacuna y pensando en lo que ha pasado en nuestro país en este junio, que ha sido tan brutal para las clínicas, para los postas, para todo lo que tiene que ver con el combate a la salud, que están todas repletas con ocupaciones sobre el 100% en muchas comunas del país, si existiera ya la vacuna, si se hubiera podido aplicar, ¿tendríamos circulación igual del virus sincicial o no? Así como lo vemos en el caso de COVID-19, efectivamente después lo primero que una vacuna hace cuando se empieza a aplicar es reducir la cantidad, por ejemplo, de muertes o enfermedad grave que se produce. Pero se requieren múltiples años de aplicación de una vacuna para que efectivamente la circulación viral empiece a reducirse. Justamente como vemos en el caso, por ejemplo, del coronavirus, en la medida que se van aplicando vacunas o que la población empieza a adquirir inmunidad, empiezan a salir nuevas versiones del virus que pueden ser más resistentes a las vacunas y eso hace, digamos, que no sea tan inmediata la reducción de la circulación viral
una vez que se aplican vacunas. Pero lo importante es que se reduzca la cantidad de personas que desarrollan enfermedad grave y esto signifique un colapso, por ejemplo, como el que estamos viendo en los servicios de salud. Por lo tanto, la vacunación, de todas maneras, es una de las herramientas más costo efectivas que se ha desarrollado para combatir las enfermedades infecciosas. Y eso es lo que se espera en el minuto que ya se empiecen a aplicar estas vacunas que están aprobadas para el virus sincicial, así como las que vienen desarrollándose y que esperamos que se puedan aprobar prontamente en el futuro. Doctora, y allí en el instituto, ustedes que investigan, que trabajan con este y con otros virus, ¿les ha sorprendido la agresividad del virus sincicial en este año 2023 o no? Bueno, yo creo que es muy importante mencionar de que esta ola tan impactante, digamos, que se ha visto de virus sincicial, que no se había visto en muchos años atrás, es justamente y lamentablemente una consecuencia adicional de la pandemia causada por el coronavirus. ¿Por qué lo digo? Porque durante los últimos 3 años se ha producido, por supuesto, una circulación muy importante de coronavirus a partir de toda la población, que ha significado la aplicación de medidas como cuarentenas, la inasistencia a los colegios, reducción o eliminación de las clases presenciales, uso de mascarillas, y esto ha significado, por supuesto, de que la circulación de los virus clásicos, que entre ellos está el virus sincicial, que generan estos brotes todos los inviernos, se redujo prácticamente a ser indetectable durante los años que estuvo circulando fuertemente el SARS-CoV-2. Sin embargo, esto no significó que estos virus dejaron de existir, y una vez que el coronavirus ya se controló con vacunación, volvieron estos virus y actualmente tenemos una cantidad de población infantil, sobre todo susceptible, que es mucho mayor de la que teníamos año a año, porque han habido prácticamente 3 años que se ha acumulado población infantil que no había tenido contacto con este virus. Y esto ha significado que, por supuesto, la cantidad de personas o de niños que adquieren la infección actualmente es mucho mayor, y por supuesto esto ha generado una sobrecarga de los sistemas de salud muy importante, que no solamente se están viendo en Chile, sino que también en los inviernos del hemisferio norte, como Europa, España, Alemania, Francia, también tuvieron problemas muy equivalentes. Ya. Y como digo, lamentablemente sí es digamos, un efecto colateral de la infección y de la pandemia causada por el COVID-19. Doctora, y viendo lo que ha pasado, las decisiones que se han tomado a nivel de Estado, ¿ha sido correcto el regreso de las mascarillas, por ejemplo, a los colegios? ¿O quizás nos quedamos cortos y las mascarillas debieron haber vuelto obligatoriamente al transporte público, a los trabajos, a los supermercados, como fue en algún minuto en plena pandemia? Yo creo que es muy importante recordar que justamente el uso de mascarilla durante cuando estábamos en los peores momentos, digamos, de la pandemia de coronavirus, fue y ha sido una de las estrategias que se ha utilizado y que ha sido muy importante para reducir la probabilidad de contagio. Una, de que las personas que estén contagiadas puedan transmitir al resto de las personas y que las personas susceptibles se contagien. Por lo tanto, justamente cuando ya empezó a reducirse la circulación del SARS-CoV-2, la eliminación de mascarillas, no sé si ustedes recuerdan bien que aproximadamente en septiembre del año pasado, cuando se eliminó la obligatoriedad de las mascarillas, empezaron a surgir la influenza, el virus sincicial en época cuando normalmente no ocurrían. Y esto da, digamos, una evidencia de que efectivamente las mascarillas previenen las enfermedades que son transmitidas por secreción respiratoria. Entonces, creo que si bien hoy en día no es obligatorio, sí es una herramienta muy útil y muy importante para que las personas prevengan o reduzcan la transmisión de estos virus, y sobre todo en los meses invernales, cuando aumenta la circulación, el uso de mascarillas en lugares aglomerados, en salas de clase, transporte público, cuando estoy en contacto, por ejemplo, en personas que pudiesen estar enfermas en servicios asistenciales, en servicios de salud, es muy importante. Y considero que es una medida que, independiente de que sea una indicación que nos diga o no el ministerio, o que cuando incremente la cantidad de virus circulante, siempre deberíamos usar tan importante como el lavado de manos, el uso de alcohol gel o higiene. Justamente las mascarillas son una herramienta muy potente y que deberíamos usarla permanentemente cuando existe el riesgo de infectarnos con virus respiratorios. Doctora, y viendo el comportamiento de este virus sincicial, que usted lo conoce mucho mejor que cualquiera de nosotros, se ha dicho que estamos transitando por un pic que llegó de manera anticipada al país, pero que en las próximas semanas viene el virus sincicial, o sea, la influenza con mucha fuerza al país.
¿Después de eso viene nuevamente un pic de sincicial o esta primera ola es la primera y única que vamos a enfrentar? Bueno, eso es difícil de predecir porque justamente los virus respiratorios, dependiendo de la población en la que están infectando, las, digamos, condiciones también climáticas, y la cantidad de personas que están susceptibles y también muy importante, el nivel de protección inducida por la vacunación que tiene la población, van a dar cuenta de cómo vienen los pics de virus respiratorios. Y con respecto a lo que usted comenta, efectivamente, normalmente cuando en los meses invernales, y esto hablando pre-pandemia, siempre están, digamos, asociados partiendo un pic de, o sea, de virus sincicial o de influenza y seguido de el segundo virus. Y por lo tanto mantenemos durante el invierno y los meses fríos niveles de circulación de algunos de estos dos virus muy altas. La diferencia con el sincicial, que tiene la influenza y que tiene una ventaja, es que existen vacunas para influenza. Y por lo tanto, mientras más protegida esté la población con vacuna contra influenza, menor sería el pic que esperaríamos tener en los meses ahora que se viene el invierno, en los meses más fríos que son julio y agosto también. Así que eso también es un llamado muy importante a que la población que pueda recibir una vacuna y no lo haya recibido, lo haga. Estas vacunas están disponibles para la población y por lo tanto eso nos permitiría reducir de alguna manera la cantidad de gente que pudiese requerir atención hospitalaria o atención de urgencia por el virus influenza. Generalmente para meses como septiembre o cuando está reduciéndose el pic, ya sea de sincicial o de virus influenza, comienzan a aparecer otros virus como el metaneumovirus humano, adenovirus, otro tipo de virus, pero ya los pics son un poquito más reducidos porque las temperaturas y las condiciones ambientales empiezan a mejorar también. Pero definitivamente el resto del invierno y los meses fríos vamos a seguir con la compañía de los virus respiratorios, por lo tanto las medidas, vacunación, uso de mascarilla, lavado de manos, limpieza de superficie es clave para mantenernos sanos. Doctora Susan Bueno, muchas gracias por esta entrevista. Mucho éxito para usted y su equipo en el trabajo, en el desarrollo de esta vacuna, que además obviamente nos va a llenar de orgullo una vez que esté lista para ser aplicada. Que le vaya muy bien. Muchas gracias y seguimos trabajando muy intensamente en eso con nuestro equipo. Gracias, doctora. Muy buenas tardes.